hay nacen investigaciones de estos científicos en que empiezan a aparecer estas modificaciones estructurales en las proteínas que comienzan a ver entonces en los primates, ¿no? Y bueno, a partir de ese reloj proteico, es una hipótesis el reloj proteico básicamente, ¿sí? No es más que usar una hipótesis para hacer un estudio, ¿sí? No sé si tienen otra duda más. Sí, lo que está bueno es que sí, que de las estrategias biológicas sí puedas describirlos básicamente qué son, ¿sí? Cuando hablas de estrategias biológicas, describir qué es un genotipo ahorrador, saber que estuvo el organismo humano, que se desarrolla el gen ahorrador y que tiende a acumular reservas, grasas básicamente, en abdomen y glúteos, la insulina resistencia y el estrés de larga duración, sí, o sea, sí está bueno que es muy importante que sepan cada una de esas estrategias biológicas qué carajo es, o sea, como para que no quede vacío si te preguntan, háblame de las estrategias biológicas, solamente nombrarlas, no, nombrarlas y describirlas, ¿sí? Eh, no sé si me pueden leer la pregunta porque se me pasó. Yo tenía una duda con respecto también a hace cuánto tiempo digamos, que se desarrolló el omnivorismo. ¿Cuánto tiempo? Claro, porque estaba entre la duda de 1.9 millones de años o 2.5. Me mataste. Perdón, pero me río porque no. Te la debo a esa, campeón. No. 1,5 millones de años, ponele. Lo que va, no sé, Gastón, lo que opinás, pero años exclusivamente para poder describir estas situaciones, si el que quiera, por opción, que lo tome. Pero La si profe vos, creo que había dicho que eran 2 millones de años aproximadamente, que se redondeaba así, pero no se sabe si era más o menos. claro, o sea, por años en esto, sí, o sea, qué sé yo, te puedo decir, como dice el compañero, 2 millones de años, una cosa así, a dato del TP. Si cada uno quiere usar fechas, ojo con las fechas, o con los años, o con los millones, y con todo ese bardo, porque es medio peligroso si no lo tenés bien afinado. Lo que tienen que tener afinado, lo que tienen que saber es el contexto del trabajo, del tema, ¿sí? No se van a mandar a poner años y le mandan fruta cuando no es necesario, pero sí en una medicina hipocrática sí es necesario saber los siglos, por ejemplo, pero acá en este caso no. ¿Alguna otra duda? Tengo una duda yo. Entonces, cuando en el omnivorismo habla sobre los diferentes monos, o sea, y especies que fueron para hacer el omnivorismo y el omnivorismo, o sea, no las tenemos que tener en cuenta, sino que simplemente saber que tenían dientes pequeños o que comían frutas y que provenía de los insectos, nada más. Claro, Ponele. viste que hay Pero, una división, sí, hay una gran división que se hace en el Mioceno. claro. Me parece que son datos. Ustedes lo que tienen que aprender es a filtrar, ¿entienden? O sea, no a comerse toda una lectura al reverendo pedo,
¿sí? Con datos innecesarios, cuando ustedes tienen que focalizarse en el grueso de un trabajo práctico. Y para que se den cuenta ustedes cuál es un grueso, es hacer la guía, por ejemplo. Opción. Yo en mi puta vida hice las guías de medicina y sociedad, la verdad. Pero hay gente que le sirve y se puede dar cuenta cuál es el grueso. ¿El grueso qué quiere decir? El eje central o el tema puntual a dónde tienen que ir. Y acá en este caso, ¿qué es? La comensalidad. Ustedes tienen que hablar, pero para poder hablar de la comensalidad, Patricia Aguirre hace una intro y habla de varios factores desencadenantes. La bipedestación, importante, el omnivorismo, la sexualidad, el proceso de encefalización, las estrategias biológicas y culturales, ¿se entiende? Eso es el grueso, que ustedes a partir de ahí tienen que manejar un texto y saber que lo otro es un adorno, es un dato, que lo pueden ser, a ver, les puede servir de caballito de batalla para pilotearla, pero a ver, si no podés explicar bipedestación y le mandás 150 millones de años, a Jara le va a chupar un huevo los años y le va a meter, o sea, que no pudiste explicar bipedestación, ¿se entiende? Por ejemplo. Ah, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna duda más? Yo tengo una duda respecto a qué sería lo de la insulinoresistencia. Sí. ¿Cuál es tu duda puntualmente? ¿En qué se basaría la insulinoresistencia? Es como que no entendí bien cómo es eso de que hay una sensibilidad diferencial en la acción de la insulina. Pero porque primero tenés que saber que el proceso mismo es la acción de la insulina en el cuerpo, ¿qué hace? Entonces lo que sucede acá es que en algunos homínidos omnivoristas, ¿sí? Se desarrolló esta sensibilidad diferencial a la acción de la insulina. ¿Cómo? Porque es una hormona que se usa para transportar a la glucosa desde la sangre hacia la célula. ¿Y qué es lo que permite? Acumular energía. Entonces, en el proceso de invernación, cuando se iban a guardar, esto es lo que servía, la insulinoresistencia y el estrés de larga duración. ¿Se entiende? Ah, perfecto. Gracias. No. Son estrategias. Recuerden que son estrategias tanto biológicas. ¿Qué quiere decir estrategias? Formas de que iban asimilándose o creando conductas o determinadas situaciones para o por algo, para obtener algo o para lograr algo, ¿se entiende? Así como las estrategias biológicas hacían que reserven energías, eso por un lado. Por otro lado, aparecían las estrategias culturales que iban a habilitar o iban a facilitar ciertos tipos de alimentación, por ejemplo. Piénsenlo así siempre. El fuego, ¿qué hizo? Se incorpora el fuego y el fuego generó que empieza a haber cocción de alimentos. Entonces, este tipo de cocción que hizo que en una estrategia biológica se pueda incorporar otro tipo de proteínas. ¿Se entiende? Cómo pueden ir pensando y relacionándolo un poco al texto o pensándolo a grandes rasgos. Por ahí no lean como de corrido, como queriendo zafarlo, sino que empiecen a leer los TPs de una forma más tranquila y como pensando en había una vez, como un cuento, como para que se puedan dar cuenta de lo que va sucediendo o lo que van contando los autores. En este caso, Patricia Aguirre se puede tomar como un cuentito, ¿sí? ¿Alguna duda? Chicos, consulta. Ahí hace un ratito armé una sala de Zoom. Están entrando varios de sus compañeros. Me dicen que se sigue viendo bien.
¿Me pueden confirmar, porfa, si se escucha bien el audio y si... ¿Cómo es esto? ¿Se puede ver bien la pantalla? Sí, por Zoom se ve bien. Ok, Sí, se ve. bien, perfecto. Sí, está bien igual. Admitir todo. Bueno, bueno, Meli, ¿vos ya estás? ¿Te falta algo? Sí, sí, alguien no tiene una duda. Te hago una consulta. Lo que fue la manera de trasladarse es lo que llevó a la bipedestación, ¿verdad? La bipedestación fue la forma de trasladarse. ¿Se entiende? Ok. Sí, sí. Entonces podríamos decir, ponerle que el objetivo de la estrategia biológica fue justamente el ahorro de energía. Todo esto impulsado con el tema de ponerle cómo se forma la pelvis humana. Leí que decía que se formaba a través, bueno, justamente de la bipedestación, del omnivorismo y la encefalización. Sí. Y después surgen las estrategias culturales que digamos que como que desencadenan actitudes que van a facilitar, como el hecho de vivir en sociedad. ¿Se podría decir una cosa así? En sociedad no, todavía no, porque acordate que va llevando, a ver, en sociedad no, lo que podés pensar es que fue armándose una organización grupal social, porque ellos se van agrupando, van adquiriendo habilidades cognitivas y nuevas costumbres, y eso es lo que los hace organizarse de otra manera socialmente, ¿se entiende? O lo dice medio trabalengua. Porque los chabones, a ver, los chabones no, los primates, cuando empiezan a incorporar estas habilidades o estas estrategias, perdón, estas estrategias culturales les permitió poder organizarse diferentemente, ya en una cuestión social, ¿sí? ¿Se entiende? Muy Ok. importante que lo tengan en cuenta, porque para poder organizarse siempre van a estar bajo una estructura simbólica. Acuérdense que los sistemas, o sea, el eje temático de esta unidad es las construcciones sociales, ¿no? Y estas construcciones sociales, ¿qué hacen? Nos hacen a través de la simbólica crear crear diferencias sociales en la construcción de las subjetividades. ¿Se entiende? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra duda? Bueno, Gas. Bueno, si no hay más dudas, voy a seguir yo, ¿sí? Bueno, como yo soy el que está admitiendo, obviamente cuando esté dando el texto no voy a poder admitir más a la sala. Así que, nada, porfa, si llegan a pedir que los admitan, avísenles que no voy a poder hacerlo porque voy a estar con el PowerPoint, ¿sí? Doy acá los últimos a admitir y arranco. Bueno, a ver si funciona esto. Ahí está, compartir. Cierro acá. Bien, ¿pueden ver bien la pantalla con el PowerPoint? Sí, se ve bien. Sí, joya. Sí, se ve. Sí, se ve, Gas. Emitir, presentación con diapos, grabar. Bueno. Bueno,
Conmigo van a ver entonces lo que corresponde al trabajo práctico número 2, ¿sí? Que es, bueno, de alimentación, cultura y salud. Y vamos a ver a 2 autores, 3 en realidad, si miramos ahí algunos párrafos que están medio sueltos, que son Jesús Contreras y David Le Breton, ¿sí? Ya el mismo título que las profes les pusieron al trabajo práctico les da una idea de qué es lo que vamos a intentar vincular, ¿sí? Justamente el proceso de alimentarse, ¿sí? Como práctica o como comportamiento humano complejo, ¿sí? Gastón, Sí. perdón que te interrumpa, por los de Zoom no estamos viendo nada. Para. Wait. Y ahí Yo todavía no veo. tampoco. ¿Y por qué no? Ah, para. Me parece que está desactivada la función de compartir pantalla. No, pasa que cuando el uso... espera, ya lo resuelvo. Un segundo. Esto. Compartir. Ahí. Ahora sí. Sí, bueno. Buenas tardes, ahora sí vos Ahí podemos está. ver. No, pero está Gracias. bien, porque si no iba a avanzar y no se iba a dar nada. Bueno, nada, lo que les estaba haciendo la primera introducción a la parte del trabajo práctico de que, nada, concretamente vamos a hablar de estas 3 esferas. La alimentación como proceso o comportamiento humano complejo que va a estar atravesado por cuestiones socioculturales y obviamente el análisis de la alimentación atravesado por estas cuestiones socioculturales vamos a intentar, o lo que el autor les propone y los profes les están proponiendo, es que puedan aplicarlo a cuestiones concretas de salud, ¿sí? Entonces, eso es la primera diapo, no lo repito porque como les digo, yo grabo por diapo y si no se me mezcla todo. Entonces, ahora sí, esperen, ver, admitir. Ahí está, listo. Aquí lo pongo. Ver, admitir. Ahí está. Grabar de diapositiva actual. Ahí está. Grabar 1, 2, 3. Bien, ahí pueden ver todo lo que es Zoom y lo que es Google Meet. Por Meet se ve re bien. Bien, ¿y por Zoom? Bien, perfecto. Bien, entonces, antes de empezar a hablar de lo que serían los conceptos referidos a estos autores, es importante que ustedes tengan en cuenta ciertas categorías conceptuales o ciertos conceptos básicos que van a abordarse a lo largo de toda la unidad 1 y algunos de los cuales ya los estuvieron viendo con Melina, ¿sí? ¿Por qué no pasa? Ahí está. Los conceptos son entonces cultura, socialización, identidad, diversidad y hábitus, ¿sí? Estos 5 conceptos los van a aplicar a todos los textos que vamos a ir viendo a lo largo de esta primera unidad, ¿sí? Vamos a ir definiendo cada uno de ellos de manera muy sencilla y ustedes lo que se van a empezar a dar cuenta es que cada concepto posterior, ¿sí? Va a incluir al concepto anterior, ¿bien? Entonces, si nosotros pensamos en lo que es cultura, en lo que la palabra cultura significa y representa, podemos pensarla como, por ejemplo, un conjunto de símbolos dentro de los cuales encontramos normas, creencias, hábitos, valores, una determinada moral, una ética, ¿sí? Y además de ese conjunto de símbolos que incluye todas las cuestiones que les mencioné hace un segundo, también encontramos un conjunto de objetos, ¿sí? Como puede ser la vestimenta, diferentes formas de construir una vivienda, el arte, ¿sí? Y lo que atraviesa a este conjunto de símbolos y de objetos es que son producidos por una sociedad, ¿sí? Una sociedad se encarga de producir y de reproducir estos conjuntos, ¿sí? En un ámbito o en un proceso a través del cual esos conjuntos son aprendidos, compartidos y transmitidos, ¿sí? Ahora, todo esto que hace a la cultura, ¿sí? Debe aprenderse generación tras generación, ¿bien? Y ese proceso de aprehensión, de aprendizaje de la cultura es lo que vamos a llamar socialización, ¿sí? Es el proceso de socialización, entonces, el que va a convertir a los sujetos que están dentro de un determinado grupo, dentro de una determinada cultura, que comparten, que transmiten y que aprenden esa cultura, es el proceso de socialización el que los va a convertir en seres sociales. Bien, ahora,
pasamos por cultura, pasamos por socialización, y cuando nos acercamos al concepto de identidad, vamos a ver que justamente la identidad es aquello que permite o que le brinda a un individuo la capacidad para poder identificarse con sus pares, con un ambiente, con un espacio, con un grupo, ¿sí? Esa identidad que es justamente aquello que le permite al individuo definirse como tal, como un ser individual, pero también como un ser que se relaciona con un otro, ¿sí? Es una construcción permanente, es decir, el individuo todo el tiempo está construyendo identidad. Y ahora lo vamos a ver un poquitito más desarrollado con lo que es este texto, ¿sí? Y también después con el texto de Marta Lamas, vamos a ver que hay muchos tipos de identidades, ¿sí? Y ese gran conjunto de identidades es lo que nos lleva a hablar justamente del cuarto concepto, que es diversidad, que es justamente una categoría o un concepto, ¿sí?, que surge o que hace referencia a la percepción consciente de las diferentes identidades. Bien. Y ahora, para cerrar estos 5 conceptos, nos queda hablar de lo que es hábitus, ¿sí? Hábitus es un concepto que desarrolla Pierre Bourdieu, que hace referencia justamente a esos conjuntos de prácticas que son socialmente aprendidos, que son comportamientos repetitivos, ¿sí?, que a veces puede traducirse ese hábitus como hábito, ¿sí?, y que justamente son prácticas, son acciones, son comportamientos que el individuo va desarrollando a medida que va dándose el proceso de socialización. Es decir, que va desarrollando en la medida en que va desenvolviéndose dentro de la adquisición de esa cultura. ¿Bien? Entonces, tengan en claro esto porque va a ser importante para ustedes para después poder vincularlo con los demás conceptos que vamos a ir trabajando en esta unidad. Bien, y además los profes vuelven bastante sobre estos conceptos y tenerlos claros los va a ayudar a armar respuestas concretas a la hora de enfrentarse al parcial. Bien. Entonces, vamos a empezar hablando un poquitito de Jesús Contreras, ¿sí? Jesús Contreras nos propone como primicia fundamental la que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Que los condicionamientos biológicos, ¿sí?, es decir, que la propia biología del proceso de alimentarse o de nutrirse, ¿sí?, o de incorporación de alimentos, ¿sí?, no es suficiente para explicar el comportamiento del hombre en sí. Es decir, que más allá de que biológicamente existe una hormona que determina el hambre o que le indica al cerebro que hay hambre, que es la grelina, ¿sí?, la simple... Perdón que te interrumpa, no se pasó de diapositiva en Meet. No, joder, ¿en serio? No se cambió, me parece que en ninguno. No, pucha. Estamos en la 2 y me parece que vos hablas de la 3. Sí, porque se tiene que ver una torta frita y Jesús Contreras al lado. No se ve muy en chiquitito, o sea, se ve la diapo nomás, pero en chiquito. Bueno. A mí sí se ve. Sí se ve una torta frita. ¿Sí? Yo tampoco veo, no. Yo no puedo ver, yo me quedé en conceptos y categorías. Yo tampoco lo veo la misma. ¿Podés desactivar y volver a activar? Capaz que ahí se actualiza. A ver. ¿Hay gente de Meet que ve la otra diapositiva? Yo no. En Meet creo que nos quedamos en eso. Ahí se cambió. Pero recién ahí, claro. Bueno. Miren, podemos hacer 2 cosas, porque debe ser porque como tengo una pantalla con Meet y al mismo tiempo tengo abierto Zoom compartiendo la pantalla de Meet, mi pobre RAM debe estar explotado. Entonces, lo que puedo hacer es continuar dando las diapos así, pero no las voy a poder grabar. Van a poder ver la clase, pero no van a poder quedarse con el audio. Bueno, igualmente creo que alguien estaba grabando. Bueno, si alguien está grabando, impecable, ¿sí? Mejor. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿sí? Yo voy a hacer una... Le saco acá, la animación ya está. Ustedes confírmenme por Meet y por, ¿cómo se llama? Por Zoom, si se empieza a mover la diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, ahí está en Jesús Contreras con la torta frita. Y yo ahora aprieto, ¿aparece un texto de los condicionamientos biológicos? No. No. En Zoom sí.
¿Y en Meet? En Meet no. En Meet no. No. Y las imágenes no, tampoco. ¿Cuánto Ah, espacio queda en Zoom? Si no nos conectamos todos a Zoom. No, en Zoom hay 69 personas. Le va a pasar lo mismo que acá. De última, alguien más podría grabar lo que estás haciendo vos, transmitir de Zoom lo que estamos viendo en Meet. Sí, esa puede ser otra opción. ¿Se anima alguien a hacerlo? Yo puedo intentarlo. Sí, y de última compartirlo en el grupo, porque nada, si no, no... Ahí intento No sé. crear la reunión y compartirlo. Dale. Entonces, bien, ahí... bueno, entonces, bueno, sigo y no sé quién habló, vos podés compartir el resto y alguien que graba ya se guarda la grabación. Sí. ¿Sí? Yo ahí intento compartirlo. Dale. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Grabaste la primera parte? Sí, la primera sí. Sí. Ah, bueno, yo sigo grabando, no te preocupes. Dale, genial. Yo comparto. Dale. Entonces, bueno, sigo desde acá, ¿sí? No le pongo grabar ni nada y después ustedes se encargan de pasarse la grabación, por favor. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que este primer autor, Jesús Contreras, nos va a proponer esta primera premisa fundamental para poder abordar la cuestión de alimentación y de nutrición, ¿sí? Pero concretamente la de alimentación como comportamiento humano complejo. Él afirma que los condicionamientos biológicos no son suficientes para explicar los comportamientos alimentarios del hombre, ¿sí? Concretamente, esto se resume en un hecho muy simple y es que Jesús Contreras lo que dice es que más allá de que exista desde lo biológico, desde lo fisiológico, una hormona que dice cuándo hay hambre y cuándo hay saciedad, como son por ejemplo la grelina y la leptina, ¿sí? La existencia sola de esas hormonas no alcanza para entender por qué el hombre, por ejemplo, por qué nosotros, cuando llegan las 6 de la tarde nos dan ganas de tomar un mate, por ejemplo, porque perfectamente nos podrían dar ganas, no sé, de comer una lata de atún, o de hervirnos un huevo, o de, no sé, tirar un bife de chorizo a la parrilla, ¿sí? O tampoco la presencia de esas dos hormonas puede explicar por qué cuando nos juntamos con unos amigos en un bar, nos pinta pedirnos una birra con unas papas con cheddar, por ejemplo, una pizza, en vez de pedirnos una ensalada César, ¿sí? Bueno, a alguien le puede pasar, yo a veces también la pido, pero Jesús Contreras lo que nos invita a pensar es que es esto, ¿sí? Bueno, lo biológico está y ayuda a explicar procesos fisiológicos naturales, innatos, repetitivos, determinados genéticamente, pero esos procesos fisiológicos no le permiten, ¿sí?, al ser humano entender por qué el comportamiento alimentario es de tal o cual forma, ¿bien? Entonces, justamente esto es lo que yo les propongo acá. Si ustedes ven esas dos imágenes y tienen por un lado una birra con unas papas con cheddar y después tienen la imagen de una persona muy feliz comiendo verdura. Entonces, a ustedes ven esas imágenes y si yo les dijera cómo pueden explicar esta frase, ¿sí?, a partir de esas imágenes, ¿qué me podrían decir? Con respecto al momento, con respecto a las personas. Bien. ¿Qué? Utiliza todas esas variables, momento, tiempo, persona. ¿Por qué a partir del análisis del momento, tiempo, persona vos podrías decir que lo biológico no alcanza para explicar ese comportamiento humano de alimentarse? Y porque ponele que considero que por ahí una cerveza y unas papas con cheddar no significa que sea algo sano, pero sin embargo uno, a través, por ejemplo, de estar con amigos o algo por el estilo, puede llegar a comer esas cosas simplemente para pasar ese momento. Bien, bien. Entonces, hay una cuestión importante que vos mencionaste que es esto de los amigos, ¿sí? Cuando uno se junta con un otro a comer, a compartir, se forma con ese otro un vínculo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a llamar a partir de ahora una relación vincular. Y en esa relación vincular, uno se junta a comer porque la comida tiene algo muy particular que es justamente
un significado simbólico. Para nosotros, esas papas con cheddar y esa birra, más allá de lo rico que son, significan un momento de bienestar, de placer, de risas, de distensión, ¿sí? Que por ahí, fíjense en la otra imagen, no digo que no sea también agradable pasar ese momento, pero claramente uno tiende a comer más de estos alimentos, de lo que son verduras crudas y demás, en la casa, ¿sí? Donde capaz, bueno, no siempre tengas oportunidad de intercambio. Y el ser humano, de por sí, es un ser social que disfruta de estar con el otro, ¿sí? Entonces, ese comportamiento alimentario que nos lleva por ahí a elegir este alimento, me refiero a las papas con cheddar y a la cerveza, en una reunión con amigos, tiene un sustento o un fundamento o una teoría, ¿sí? Que se explica a través de esto, ¿sí? De que el ser humano es un ser social que gusta de compartir con los demás. Entonces, en ambas situaciones sí va a estar lo que les decía antes, la grelina y la leptina actuando, pero cada una de estas situaciones va a tener una carga afectiva, emocional, que vamos a llamar simbólica, una carga simbólica, va a representar cada una de estas situaciones algo diferente para quien las atraviese, ¿sí? No se escucha nada. ¿Cómo que no? No, está prendido el micrófono. ¿Escuchan ahí? ¿Hola? Sí, se escucha. Sí, acá se escucha. Sí, Se escucha, se escucha. Ah, se escucha. Ah, está. Me había asustado. Entonces, Jesús Contreras lo que nos empieza a tirar a partir de esta frase son ciertos fundamentos para sustentar esa frase, que es lo que yo les puse acá, ¿sí? Por ejemplo, esto de que el hecho alimentario es complejo, ¿sí? En parte porque por la omnivoreidad humana, ¿sí? El omnivorismo justamente hace referencia hace referencia al hecho de que nosotros como seres humanos tenemos la libertad de elegir qué queremos comer. Perdón, tenemos la libertad de elegir qué comer, ¿sí? Ahora, tenemos una variedad de alimentos, ¿sí? Que de alguna forma generan un estímulo en nosotros que nos condiciona también a elegir ciertos alimentos en determinadas situaciones, ¿sí? Ahora esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿bien? Por lo tanto, en base a lo que estuvimos charlando, podemos decir que comer, puramente sentarse a comer, es un fenómeno social que se suele dar con otros, a veces también se da de forma individual, y que cuando se da con otros se forma una relación vincular que está atravesada por la cultura, por una simbología propia de esa cultura a la cual nosotros pertenecemos, ¿sí? Porque, por ejemplo, para nosotros los argentinos está buenísimo juntarse a comer unas papas con cheddar y una birra, pero, no sé, probablemente en Alemania o en Brasil el punto de encuentro culinario sea otro, ¿se comprende? Entonces, por eso es que el hecho de comer lo vamos a diferenciar del hecho de nutrirse, ¿sí? No va a ser lo mismo sentarme a comer con un amigo o con una amiga y compartir un momento de relax, de diversión, de distensión, de charla, de intercambio, que analizar el hecho de nutrirse, de nutrirme, que va a ser un fenómeno puramente fisiológico y que por ahí vamos a vincular y que ustedes van a vincular más adelante en la carrera con otros aspectos de la salud, ¿sí? Entonces, Jesús Contreras nos propone esta división que es muy importante, comer diferente de nutrirse, ¿bien? Y además, Jesús Contreras termina de cerrar esta idea de que lo biológico no alcanza para explicar el comportamiento alimentario al decir que ese comportamiento alimentario está atravesado por diferentes variables o determinantes, como son lo biológico, ¿sí? Porque voy a necesitar ciertos tipos de nutrientes, por ejemplo, si entreno y hago CrossFit y quiero desarrollar más masa muscular. Perdón, ¿podés cambiar la diapo o la tenés trabada todavía? No, todavía no cambié, todavía no cambié. Ah. ¿No? Okay. Sigo en la misma. Perdón. Entonces, lo que les decía es que ese comportamiento biológico va a estar atravesado por diferentes variables. Por un lado, la variable o el determinante biológico, esto que les decía, si yo hago CrossFit y quiero aumentar la masa muscular porque quiero competir en el World Fit, que es una competencia de CrossFit, voy a tirarme más a comer carnes blancas, carnes rojas, pescado, pollo, voy a elegir por ahí suplementos, voy a consumir después de entrenar huevos hervidos, o voy a consumir un rollito de jamón, etc. Entonces, fíjense ahí como la elección de alimentos que yo voy a hacer va a estar determinada por cuestiones biológicas en función de lo que yo quiera lograr, ¿sí? Ahora, puede estar determinado también por cuestiones ecológicas, es decir, yo voy a poder elegir tal o cual alimento
en función de si crece o si se puede producir en el espacio donde yo vivo. Si claramente acá, en Argentina y en la Patagonia, las granadas, que son un tipo de fruta que crece más en Centroamérica, no se consigue. Entonces, no voy a poder elegir comer una granada si no la encuentro porque el ecosistema no me lo provee. Tecnológico, ¿por qué? Porque de acuerdo a los medios de producción de tal o cual alimento, yo voy a poder elegir ese alimento o no, ¿sí? En cuanto a lo económico, obviamente, en función de la gama de alimentos disponibles en el mercado, ¿sí? De mi nivel socioeconómico, voy a poder tener un poder adquisitivo que me permita comprar ese alimento o no. Social es lo que estuvimos charlando antes, y político e ideológico ahora lo vamos a abordar, ¿sí? Pero fíjense cómo entonces, cuando nosotros decimos comportamiento alimentario o alimentación, claramente, en base a lo que estuvimos charlando y en base a lo referente a las imágenes, ustedes pueden explicar por qué ese comportamiento alimentario, ¿sí? Atravesado por estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables, 7 determinantes, es un fenómeno humano muy complejo, y es un fenómeno social y cultural, ¿sí? En base a todo lo que estuvimos conversando, ¿bien? Entonces, obviamente Jesús Contreras va a terminar cerrando esta primera exposición con la pregunta, ¿por qué comemos lo que comemos? ¿Qué es lo que nos lleva a elegir eso? Claramente lo biológico, el nivel de grelina y de leptina, no. Porque si yo tengo muy alta la leptina que me va a dar saciedad, obviamente no voy a tener hambre, pero si me aumenta la grelina, que es la que me está diciendo, che, flaco, come algo, va a depender del contexto en el que esté, con quién esté, cuánto dinero tenga, qué productos voy a encontrar en el mercado, cuánto salen esos productos, qué es lo que yo quiero lograr con ese alimento y demás, la elección que vaya a hacer. Entonces, ¿por qué comemos lo que comemos? Es una pregunta compleja que se responde a través de que comemos lo que comemos en función de estas variables o estos determinantes que hacen al comportamiento alimentario. Y en realidad, la pregunta también resulta medio reduccionista. ¿Por qué comemos lo que comemos? Y la verdad que comemos lo que comemos por muchas variables, no solo por una. No hay una respuesta, no hay una única causalidad. ¿Bien? Ahora sí pasé. ¿Se pasó la imagen? Dice comensalidad. No, sigue la misma. No. Entonces, esperen. En Zoom sí. Ahora sí. Ahí sí. Sí, ahí se ve. Bien, entonces, otro concepto importante que sigue exponiendo el autor a lo largo del desarrollo es el de comensalidad, ¿sí? La comensalidad justamente es aquella cualidad del ser humano que se aplica a su conducta alimentaria que responde a estas preguntas. ¿Qué como? ¿Cuándo lo como? ¿Qué valor tiene aquello que voy a comer? ¿Sí? La comensalidad entonces va a permitir que el hombre pueda responderse a estas preguntas, ¿sí? Y justamente esa comensalidad que responde al qué, cómo, cuándo, qué valor tiene lo que como, hace pensar que el comportamiento alimentario socialmente determinado, culturalmente determinado, que se da en medio de relaciones vinculares, es complejo porque además de todo lo que estuvimos diciendo antes, incluye, ¿sí?, en ese acto de comer, en ese acto de comensalidad, una cuota de afectividad, ¿sí? Uno cuando come, por eso les puse acá el Viteltoné, uno cuando come, por ejemplo, en Navidad, y uno cocina, la gente que nos gusta cocinar, por lo general hacemos las cosas, sí, porque nos gusta, disfrutamos del hecho, pero también porque disfrutamos de cocinar al otro, de desarrollar una actividad o de hacer una producción que signifique para el otro una expresión de afecto, ¿sí?, de cuidado. Entonces, esa afectividad que surge en este acto de comensalidad puede surgir porque justamente yo me relaciono con un otro, ¿sí? Porque Jesús Contreras justamente hace esta distinción refiriéndose a que esa afectividad nace o es reconocible o es interpretable o se puede identificar gracias a que está el otro, gracias a que hay un otro a quien yo le pueda demostrar ese afecto, ¿sí? Y si yo miro los determinantes del comportamiento alimentario, la comensalidad, la afectividad que surge en ese acto de comensalidad, todo ese conjunto de lo que es el comportamiento alimentario, de lo que es la comensalidad, de lo que es el hecho de comer,
contribuye a que cada uno de nosotros construyamos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque ustedes claramente ven ese vitel toné y saben que es un vitel toné o que es una comida que va a aparecer para la Navidad clásicamente de nosotros, de los argentinos. Y yo lo digo con esa seguridad porque he visto las Navidades en otros lados y no he visto que aparezca el mismo vitel toné. Entonces, pasa con el vitel toné, pasa con el asado, pasa con la birra con cheddar, pasa con las milanesas, pasa con las tortas fritas, con los buñuelos, con los calzones rotos, pasa con los pastelitos ahora el 25, pasa con el locro. Entonces, fíjense cómo todas las comidas que yo les fui mencionando hacen a una identidad colectiva de nosotros como argentinos, pero también hacen a una identidad individual. ¿Por qué? Porque el colectivo es, sí, los argentinos o la población argentina, pero el individual es yo, argentino. Entonces, todo este conjunto de variables que hacen al comportamiento alimentario, que contribuyen a sostener esta comensalidad en medio de relaciones vinculares donde nace un afecto con el otro, me ayuda a mi individuo a que pueda identificarme, ¿sí? Que me ayuda a que pueda construir entonces mi identidad. Por eso es que después Jesús Contreras afirma esto que está en la diapo, que los alimentos contribuyen a la construcción de la identidad, porque justamente... ¿Gastón? Sí. Perdón, queda menos de un minuto el Zoom, ¿se va a cerrar? ¿Nos volvés a aceptar de nuevo? Sí, ahí los vuelvo a aceptar, sí. Dale, gracias. No, por Ahora en nada. cualquier momento se cierra. Entonces, los alimentos contribuyen a la construcción de la identidad debido justamente a que comer es una actividad social. Comer, el hecho social y cultural que decíamos antes, es un hecho social y cultural porque nace con un otro, no puede nacer solo, no existe ese comer atravesado por todas estas variables si no es con un otro, ¿sí? Y obviamente esa comensalidad también... esperen un segundo. Les quiero cerrar esta idea. Esa comensalidad se va a dar por el modo de preparar ese alimento, por el modo de servirlo, por el modo de compartirlo. Todo eso va a venir cargado de una identidad propia del alimento que se va a transmitir después al individuo y al grupo. Bien. Entonces ahora espérenme acá. No se vayan. ¿Cómo mierda es esto? Nueva reunión. Desactivar el video. Copiar el enlace. Admitir a todos. Ya está muy bien, admitir todo. Bueno, espérenme un segundito que admito, ¿sí? Admitir. Gastón, una consulta. Sí. Yo vinculé un poco, cuando leí el texto, todo esto de las prácticas, qué sé yo, al hecho de la... dame un minuto que se me fue. La exis corporal. ¿Y cómo lo relacionaste? Y busqué el significado de lo que es exis corporal y más o menos como que entra en esto de que por ahí vos tenés como distintas costumbres o distintas, no sé, cosas que vos decís, esto lo hago por esto, y como que contribuyen a la exis corporal. Bien, ¿y qué definición encontraste de exis?
A ver. La definición de ixis corporal surge en el primer texto de Denis Couché. Y es, digamos, son como disposiciones que forman una relación con el cuerpo. O sea, son esquemas de obrar, pensar y sentir asociadas a la posición social. Bien, bien. Y si yo te dijera, bueno, ¿cómo relacionás ese concepto concretamente con la alimentación? En 2 o 3 renglones, ¿qué dirías? Ponele, vos pusiste el ejemplo de tomar una cerveza con papas cheddar con tus amigos. Ponele, si la ixis corporal, digamos, en eso sería, por ejemplo, no sé, ponerte, digamos, fachero para ir, ¿viste? O sea, como configurar todo tu cuerpo para ir ahí, digamos. Una cosa así pienso yo. Está bien, sí, está bien. Es como, sí, que puedas tomar los medios para generar un determinado comportamiento atravesado por estas cuestiones culturales, económicas, políticas, sociales, ecológicas, que obviamente van a construir o van a instruir o van a moldear esa forma de de sentir, de obrar y de pensar. Está bien, sí, está muy bien. Gracias, Gastón. No, por favor. Bueno, creo que ahí están, ¿eh? Voy a volver para acá. ¿Cuál era? Acá. Compartir. Bueno, ahí se ve, me quedé en comensalidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? Meet y Zoom. Sí, así. Se ve. Entonces, bueno, comensalidad ya estaba. Seguimos por acá. Bien, entonces, a medida que va desarrollándose el texto, Jesús Contreras, volviendo a este argumento de que lo biológico no alcanza para entender el comportamiento alimentario del ser humano, dice que, bueno, hay 3 argumentos que sustentan esto, ¿sí? De que alimentarse trasciende la biología. El primer argumento que nos propone Jesús Contreras es que existen preferencias y aversiones muy diferentes entre culturas, ¿sí? En relación a cuáles son las fuentes de proteínas más apropiadas para cada individuo dentro de esa cultura. Y esa fuente de proteína va más allá de un condicionamiento biológico, es decir, va más allá de la necesidad de ingerir proteína. A eso se refiere cuando dice que va más allá del condicionamiento biológico, o sea, la necesidad de ingerir proteína de nosotros, de cualquiera de ustedes, va a ser exactamente la misma que la de un nativo de África Occidental. Va a ser exactamente la misma, los dos vamos a necesitar proteína. Pero ese condicionamiento biológico de conseguir proteína, ¿sí? Va a estar limitado a el medio, ¿sí? Y a la cultura en la cual cada uno de nosotros 2 individuos nos hayamos desarrollado. Por lo tanto, seguramente, quien vive en África Occidental va a considerar una buena fuente de proteína los grillos, por ejemplo, o las arañas o las tarántulas, y nosotros que estamos de este lado de la Patagonia, en América Latina, vamos a considerar por ahí elegir pollo o pescado o carne de vaca, ¿sí? No vamos a pensar en un insecto o en una serpiente o en una rana, ¿sí? Y eso va a estar determinado ¿por qué? Por
la adaptación que cada uno de nosotros y de quien vive en África Occidental va a haber desarrollado a ese medio en el cual se le propongan ciertos recursos para satisfacer esa necesidad. Pero la necesidad de ingerir proteínas va a ser la misma, pero el medio va a determinar que el comportamiento alimentario sea diferente. Y que obviamente esa persona que creció en esa cultura con esa realidad, le sea mucho más apetitoso sin duda comer un grillo cocinado al fuego que por ahí para nosotros, ¿sí? Entonces ahí van a establecerse estas preferencias y esas aversiones en función de los diferentes sistemas simbólicos propios de la cultura de cada uno, ¿bien? Entonces, por esto, este es un primer argumento que nos ayuda a entender por qué el hecho alimentario trasciende lo biológico. El segundo argumento que nos propone Contreras es que dice que en todas las culturas las prohibiciones alimentarias parecen mucho más importantes cuando se tratan de productos animales que cuando se trata de verduras, ¿sí? Esto tiene cierta lógica porque el producto animal lo vinculan mucho al hecho de la putrefacción y de la repugnancia, que es lo que pueden ver en la primera parte del texto, ¿sí? Entonces, ese alimento de origen animal que es más proclive, a pudrirse, a estar en mal estado, a alargar un olor rancio, nauseabundo, ¿sí? A generar mucha indigestión, va a generar justamente que haya ciertas prohibiciones en cuanto al momento de comer ese alimento, al modo de comer ese alimento, ¿sí? Que por ahí no se va a aplicar con esa rigurosidad a las verduras, ¿sí? Y un hecho lo pueden ver claramente en cuanto a lo que es el punto en el cual tiene que estar cocida la carne, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un asado, hay algunos que les gusta más a punto, hay algunos que les gusta que quizás esté un poco más jugoso, otros que les gusta que esté más seco, ¿sí? Y eso va a dar cuenta justamente, algunos lo van a justificar a través del punto de cocción correcto para evitar, no sé, que les agarre una Escherichia coli, por ejemplo, ¿sí? Y eso va a ser diferente en cada cultura, pero siempre va a darse esta diferencia bastante marcada en cuanto a lo que es las prohibiciones para los productos de origen animal y las prohibiciones para los productos de origen vegetal o las verduras, ¿sí? Y el otro argumento que ayuda a entender por qué la alimentación trasciende lo biológico es que la carne es el alimento más demandado siempre en toda cultura. ¿Por qué? Porque no solamente está asociado a una fuente proteica muy buena, ¿sí? Que ayuda a generar músculo, que ayuda a desarrollar fuerza y demás, sino que también la carne está asociada a un determinado estatus social dentro de una sociedad, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, sabemos que la carne está cara y hoy en día se escucha mucho ese chiste de, uy, el que come carne es millonario, o uy, qué bien estás, uy, recién cobraste que estás comiendo carne. Entonces, fíjense cómo la alimentación, la conducta alimentaria, el comportamiento alimentario, ¿sí? Y sobre todo el ejemplo de la carne como alimento más demandado, ayuda a, de alguna manera, clasificar y jerarquizar dentro de una sociedad a los diferentes grupos. Y esto, esperen, ¿se pasó la diapositiva? En Zoom sí. ¿Y en Meet? En Meet no. Acá en Meet no se pasa. No, ahí está. Ahí. Bueno, aprovecho para despedirme, mandarle un besito a Gas y nos estamos viendo, muchachos, ¿sí? Dale, Mary, nos vemos, chaucito. Dale, nos vemos. Dale, bye, bye, chaucito. Entonces, todo esto que venía diciendo ayuda a sustentar esta... Uy, se me sale para... Bueno, ayuda a sustentar esta concepción de que la alimentación humana, el comportamiento alimentario, favorece la reproducción social de las sociedades. ¿Por qué? Porque la alimentación garantiza, ¿sí? Justamente que las sociedades puedan reproducirse, puedan replicarse. ¿Por qué? Porque la alimentación permite que haya intercambios entre los individuos de una sociedad. Permite que haya intercambios a través de relaciones de reciprocidad. Yo te doy esto y vos me das esto y los dos son alimentos para el consumo. Nosotros podemos exportar cereales y otra persona nos puede importar, no sé, manufacturados. Y los dos son alimentos, ¿sí? Pero gracias a la alimentación como comportamiento humano complejo es que pueden darse esos intercambios en esta relación de yo te doy, vos me das. Y por eso habla de relaciones de reciprocidad. Al mismo tiempo, la alimentación humana ayuda a formalizar, es decir, a dejar claras cuáles son las diferencias que hay entre diferentes clases sociales y entre diferentes etnias y cuáles son las semejanzas, ¿sí?
Esto que les decía antes con el ejemplo de las personas que yo me fui hasta África Occidental, pero acá nomás en Centroamérica, es mucho más agradable la idea de consumir insectos que para nosotros, ¿sí? Que estamos acá en la Patagonia tan fría. Entonces, la alimentación como hecho humano complejo ayuda a que esas diferencias y semejanzas étnicas y sociales queden más claras. Por eso dice que formaliza, ¿bien? Al mismo tiempo, la alimentación humana establece una jerarquización de personas y grupos en función de, bueno, qué es lo que puede comprar esa persona, ¿sí? Qué estatus social ocupa en función de eso que puede comprar, ¿sí? Ahí pueden poner el ejemplo de la carne y explica muy bien este punto, ¿sí? Otra cosa importante es que la alimentación garantiza la incorporación de cualidades propias del alimento, ¿sí? Al individuo o al grupo, ¿sí? En alguna parte del texto les habla que cuando el individuo ingiere sangre, ingiere ese líquido rojo que le da potencia, que le da fuerza, que le da vigorosidad, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con los diferentes tipos de alimentos. De hecho, está en el imaginario colectivo esta idea de que si como saludable, como frutas, como verduras, como pocos procesados, tomo mucha agua, consumo pocos azúcares refinados, voy a tener no solamente una corporalidad más sana, más saludable, sino que voy a ser incluso una persona por ahí más agradable en cuanto al momento de compartir. Voy a ser una persona incluso más adaptable a la sociedad, voy a ser una persona incluso más productiva, voy a ser una persona, si se quiere, entre comillas, y muchísimas comillas, más de bien que por ahí otra persona que consume cualquier cosa, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, todas estas concepciones, estas apreciaciones, estos análisis que hace el autor respecto del comportamiento humano, permiten explicar por qué justamente la alimentación humana garantiza la reproducción social de las sociedades, ¿sí? De hecho, piensen que para que una sociedad se constituya como tal, los nuevos individuos que van llegando a esa sociedad y que forman parte de los recién nacidos tienen que aprender todo ese conjunto de símbolos, de objetos que era la cultura a través del proceso de socialización. Y la alimentación es justamente el primer aprendizaje social del ser humano. Y eso es lo que les explica Le Breton con el texto del gusto, ¿sí? Esa adquisición del gusto, de los sabores, esa identificación del sabor agradable, dulce, rico, con o en contraposición con el gusto desagradable del ácido, es justamente lo que va permitiendo que ese bebé, ese recién nacido, vaya adquiriendo representaciones individuales de cada sabor, y obviamente eso va a llevar a que se asocie un determinado comportamiento a cada uno de esos sabores. Por ejemplo, lo que es rico, lo que es dulce, lo voy a comer con ganas, y lo que es desagradable, ácido o agrio o amargo, lo voy a tener cierta repugnancia, cierto rechazo. Y eso va a ser un comportamiento humano que van a hacer a través de la conducta alimentaria, que va a estar atravesada por las 7 variables que les decía, ¿sí? Y al mismo tiempo, este proceso de alimentación humana, que es el primer aprendizaje del hombre, se va a dar a través, o gracias en realidad, a que el hombre desarrolla su vida cotidiana a través de hábitos, ¿sí? Que son justamente conductas repetitivas que son aprendidas y que son moldeadas en sociedad, atravesadas obviamente por una cultura, ¿sí? El hábito, ¿sí? Que justamente es esto, una conducta humana repetitiva, va a estar cargada, por lo que venimos conversando, de determinados valores, de determinadas miradas en relación a eso que voy a comer, ¿sí? Va a estar cargada de determinadas concepciones, ¿sí? Pero que gracias a que se va repitiendo en el tiempo, por eso es un hábito, ¿sí? Me permite a mí entender cómo es que este hecho complejo de la alimentación se construye, ¿sí? Y por lo tanto, gracias a que existe el hábito, yo puedo entender que la mente del individuo y el cuerpo están en realidad determinados socialmente, porque no es solamente esto que decíamos antes de las hormonas que me dicen cuando tengo hambre y cuando no tengo. Porque perfectamente, si tengo hambre, podría, no sé, comer alimentos, qué sé yo, bajos en grasa, frutas, verduras, y mantener un peso estable. Pero la verdad que, tienen que aceptar alguien, pero la verdad que eso va a estar determinado no solamente por ese hecho biológico, sino también por
la comensalidad, con quién como, cuándo como, en qué momento, por la relación vincular que se va a establecer con ese otro y demás. Y gracias a todo esto es que se puede decir que la alimentación humana garantiza que las sociedades existan, se reproduzcan y crezcan, ¿sí? Voy a salir de la diapo y voy a entrar a la otra. Entonces, otro concepto importante que nos habla el autor es el de cultura alimentaria, que básicamente va a definirlo como, o no lo define en realidad muy bien, yo les copié algunas cositas importantes que no deberían olvidar, y va a definir entonces Contreras que la cultura alimentaria es justamente el conjunto de, fíjense, representaciones. ¿De qué? Representaciones de la representaciones de la comida, del alimento, ¿sí? Creencias, ¿sí? En cuanto a lo que ese alimento es, representa, fue, será. Conocimientos en cuanto a cómo se debe preparar ese alimento. Prácticas heredadas, porque claramente no todos preparamos las empanadas de la misma forma. A algunos les gusta ponerle más pasas, a algunos no les gustan las pasas, a algunos les gusta ponerle aceitunas, a otros no. Otros prefieren que el pino se haga 2 días antes, otros 1 día antes, otros hacen el pino en el mismo momento. Y también esta cultura alimentaria refiere a las prácticas heredadas o aprendidas de nuestros ancestros, sí, vuelvo a decir, a los que nos gusta cocinar, y a los que no también, y a los que no les gusta cocinar también, saben cómo preparar ciertos alimentos en función de lo que han aprendido en ese primer seno, ¿sí? De aprendizaje, en ese primer centro de socialización que es la familia, ¿sí? Y todo este conjunto, ¿sí? De representaciones, creencias, conocimientos y prácticas heredadas o aprendidas están asociadas a la alimentación. Por eso se habla que hay una cultura alimentaria, ¿sí? Una cultura alimentaria del argentino, una cultura alimentaria del chileno, una cultura alimentaria del uruguayo, una cultura alimentaria del brasilero, ¿sí? Cada uno de estos diferentes pueblos tiene una determinada cultura, un determinado sistema de símbolos, de objetos, que va incorporando a medida que va creciendo a través del proceso de socialización, pero si yo miro dentro de esa cultura, hay una parte, ¿sí? De esa cultura que es la cultura alimentaria. Después estará la cultura musical, estará la cultura política, estará la cultura, no sé, relacional, lo que fuere, pero hay una parte de esa cultura, de ese conjunto de objetos y de símbolos que se refiere concretamente a la comida, ¿sí? Y es lo que define, si se quiere, a la comida de un determinado espacio, ¿sí? Y estas prácticas, ¿sí? Que hacen a la cultura alimentaria, Contreras nos dice que son compartidas por los individuos de una determinada cultura, ¿sí? O de un grupo social, ¿bien? Por eso es que se habla justamente y le hace la distinción de diferentes tipos de culturas dentro de la cultura general de un determinado pueblo, ¿bien? Y justamente es el hecho de que estas prácticas asociadas a la producción, reproducción de los alimentos, ¿sí? Es el hecho de que estén estas prácticas dentro de una cultura lo que permite o lo que posibilita que uno pueda analizar cómo se va formando el gusto, ¿sí? En los diferentes momentos en los que va creciendo el niño. También permite la noción de esto que les vengo diciendo, permite analizar cómo se da esa relación de alimentación-identidad, ¿sí? Porque yo me voy identificando con esas comidas, con esas prácticas, con esas creencias, con esos conocimientos, con esas representaciones, con ese vitel toné que sé que significa Navidad, que obviamente las Navidades son muy diferentes para cada uno, algunos la pasarán mejor, otros la pasarán también, pero no dejan de ser un momento que culturalmente asociamos a compartir en familia, a evitar los roces, a perdonar todo lo mal que nos llevamos en el año y demás. Entonces, fíjense cómo una práctica culinaria como es la producción de un vitel toné, a veces asociada a las vejeces, ¿sí? Porque, por lo menos en mi caso, mi abuela siempre la que prepara el vitel toné, también viene cargada de toda la otra simbología, ¿sí? No solamente por la misma fiesta, sino también por lo que representa esa fiesta para nosotros argentinos. ¿Bien? Entonces, esperen que salgo, paso ya termino, sé que es un plomo este texto, pero ya termino. Otro concepto importante que expone el autor es el de gramática culinaria, que concretamente son las reglas, normas, formas que dicen cómo tienen que prepararse esos alimentos,
cuándo tienen que prepararse y cómo hay que comerlos y cuándo, ¿sí? Claramente, un ejemplo bien clásico está en el hecho de que por la mañana todos o la gran mayoría preferimos tomarnos un mate, un té con leche, una chocolatada, que tomarnos un vaso de Fernet o una IPA, por ejemplo, ¿sí? Cuando recién arranca el día. Probablemente en otras culturas, yo justo la otra vez estaba viendo en YouTube, tenía tiempo libre claramente, y veía una familia, creo que era de Tailandia, que por la mañana se preparaban, chicos, una carne al horno que estaba hecha como con 4 horas de cocción, que la cortaban con cuchara, riquísima. Pero eso lo comían con unas tapas y lo acompañaban con una sopa que tenía porotos, y después eso lo tomaban con café con leche. Y yo lo miraba y decía, che, wow, qué estómago, ¿no? Entonces, esa diferencia en cuanto a lo que es el lenguaje culinario, y se los hago entre comillas, si ese lenguaje culinario tan diferente, es justamente a lo que refiere el autor cuando habla de gramática culinaria. Habla justamente de esas reglas, esas formas, esas directrices que dicen cómo, cuándo, dónde y por qué comer tal cosa que vaya a comer. Obviamente aplica a las personas y a los lugares, sí, sin duda, ¿sí? Y estas reglas culinarias, ¿sí? Forman justamente parte de todos esos conocimientos que aprendemos, que son adquiridos y transmitidos, y que algo muy interesante que dice el autor es que los aprendemos casi de manera inconsciente. Por ahí mirando cuando somos chiquititos, yo la verdad, si me pongo a pensar cuándo es que aprendí a hacer pino de empanadas, y no tengo la más pálida idea. Sé que lo aprendí en algún momento, que lo fui mamando de pequeño, ¿sí? Pero es un proceso que se da de manera inconsciente. De hecho, el proceso de socialización tiene una cuota de inconsciente bastante marcada, ¿bien? Y justamente Contreras lo vuelvo a traer aquí con esta expresión, ¿bien? Esperen que cambio. Entonces, eso fue Jesús Contreras, y ahora 2 o 3 palabritas de David Le Breton, ¿sí? David Le Breton nos habla de otro concepto importante, que es el de socialización alimentaria, y que justamente mezcla el comportamiento alimentario que fuimos definiendo antes con el proceso de socialización, que recordemos que era el proceso de aprendizaje de una cultura, ¿sí? Y lo que Le Breton nos dice es que este proceso de socialización alimentaria, como el proceso de socialización en sí, hay 2 procesos de socialización, la primaria y la secundaria. La primaria se da en la familia, la segunda se da en la escuela. Y el proceso de socialización alimentaria, Le Breton nos dice que se da en el seno familiar, donde se mezclan cuestiones biológicas, pero también educativas, ¿sí? Y en medio de una afectividad que surge de relaciones vinculares, es decir, ese niño va conociendo, va aprendiendo qué alimentos son propios de su cultura, ¿sí? Se va identificando con esos alimentos, primero por una cuestión biológica, porque tiene que consumir tal tipo de alimento a medida que va creciendo, ¿sí? De hecho, en los primeros 6 meses solamente va a tomar leche materna, ¿sí? Pero después, cuando el niño sale de ese seno familiar y entra en la escuela, va también a producirse un cruce con otros datos, ¿sí? De otros niños, de otras familias, ¿sí? Y va a tomar contacto con otras realidades culinarias, ¿sí? Y cuando tome contacto con esas otras realidades culinarias, ese niño va a expandir su abanico y va a empezar a reconocer que hay diferentes formas de cocinar y de comer, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que a mí me quedó mucho con este texto es, por ejemplo, cuando se prepara la milanesa. Yo siempre toda mi vida hice las milanesas al horno. Hasta que no hace mucho conocí a alguien y compartí mucho con una persona que las hacía fritas. Y la primera vez que probé la milanesa frita, la verdad que no me gustó. No me gustó el sabor, cómo estaba armada y demás. Entonces, ¿generó una expansión de mi abanico culinario? Sí, claro que sí, porque ahora sé que también hay otra forma de hacer la milanesa, más allá de que la había escuchado alguna vez. Sinceramente, chicos, nunca hice milanesa frita, siempre las hice al horno. Entonces, con eso uno se da cuenta que este proceso de socialización es continuo, que es algo que dijimos en otras diapos anteriores, ¿sí? Y la socialización alimentaria también va a ser continua. Ustedes, a partir de ahora y en adelante, van a ver un montón, seguramente a lo largo de toda su vida, de diferentes platos, de diferentes formas de cocinar. Y ahí van a ir también aprendiendo y van a estar teniendo estos cruces, ¿sí? Y por otro lado, Le Breton lo que dice es que esa socialización es necesaria para poder entender lo que decíamos antes, la gramática culinaria, y también para
empezar a separar, ¿sí?, lo que es gusto o alimentación de nutrición. Bien. Y espérenme acá, ya las últimas 2 diapos. Después Le Breton lo que habla y desarrolla muy bien es de la relación que se da entre identidad y alimentación, ¿sí? Por un lado, se define que la identidad es ese sentimiento de pertenencia a un grupo que nos ayuda a nosotros a identificarnos con ese grupo y a poder decir quiénes somos. Pero al mismo tiempo, esa identidad no depende solo de cómo yo me autodefino, sino que también depende de la percepción de los demás. Entonces, cuando yo junto las dos, mi autopercepción y la percepción que el otro tiene de mí, es cuando yo finalmente construyo mi identidad. Por eso es que el autor dice que el eje está en lo relacional, es decir, en esa relación que yo hago con un otro, donde el otro me percibe y donde yo me autopercibo, es que puedo construir mi identidad. Y en la alimentación pasa esto, ¿sí? El niño percibe los sabores, percibe los sabores, va moldeando su gusto, ¿sí? Pero en ese moldeado del gusto lo va haciendo no solo, lo va haciendo con un otro, en función de las expresiones de placer, de asco, de desagrado del otro. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo era bebé, me contaba mi abuela que comía cilantro, pero como si no existiera mañana. Y a partir de un determinado momento de otra abuela mía que me dijo que el cilantro era repugnante, yo, chicos, huelo cilantro y estoy a un paso de vomitar. Entonces, fíjense cómo mi propia gramática culinaria, se modificó a través de la percepción de un otro, en este caso de mi abuela que me dijo, che, el cilantro es un asco. Y a partir de ese momento, chicos, empecé a sentir repugnancia por ese cilantro, ¿sí? Entonces, ¿la alimentación va a ayudar a construir la identidad? Sí, claro que sí. Y lo hace gracias a que justamente mezcla o permite la unión de la percepción propia y la percepción del otro. Bien. Por otro lado, en la alimentación hay un vínculo intenso y atemporal que es atravesado por todas las variables que decíamos antes, económicas, de clase, políticas, ecológicas, etc. ¿Sí? Y gracias a que se atraviesan de esa forma es que se puede construir la alimentación humana como un comportamiento complejo social y culturalmente determinado. ¿Bien? Y cuando se encuentran justamente identidad y alimentación, ¿sí? Hay ciertos hechos, ¿sí?, en los cuales uno puede ver que están juntas o que están plasmadas de la misma forma, ¿sí? Por ejemplo, en las celebraciones, ¿sí? Cuando uno celebra un cumpleaños, ¿sí?, hay una forma de celebrar ese cumpleaños, hay un alimento que se consume en ese cumpleaños, ¿sí? Y obviamente hay toda una simbología asociada a lo que el cumpleaños es y a lo que se come en esa determinada festividad que es propio de cada cultura, ¿bien? Y a lo que hay que estar atento acá, que esto lo marcó un profe en una clase, es que obviamente cada cultura cree que su forma de alimentarse es la mejor, es la única, es la más importante. Es importante no caer en una mirada etnocentrista, es decir, en creer que mi cultura, por mi forma de comer, mi forma de preparar los alimentos, mi cultura, por mi cultura alimentaria, por mi gramática culinaria, es superior a la de, ¿sí? Ese es el gran, si se quiere, llamada alerta que hay que tener en cuenta para no, si se quiere, menospreciar la otra cultura, la otra forma de alimentarse. Y por último, 2 o 3 palabras, el gusto cultural. Sí, Le Breton dice que, bueno, obviamente ese gusto que nosotros decíamos, que se va moldeando, se va instruyendo, se va reformulando a medida que va creciendo el niño, ¿sí?, se da por repetición de una determinada conducta, por un hábitus, ¿sí?, es socialmente aprendido. Está atravesado por diferentes cuestiones de clase, de edad, de género. Siempre es perdurable, digamos, ese gusto culturalmente y socialmente aprendido se mantiene a lo largo del tiempo, pero no significa que sea inmodificable. Por el ejemplo que yo les decía, a mí antes me encantaba el cilantro, se ve en un universo paralelo y hoy me produce una repugnancia increíble. Y a raíz de este gusto cultural aparece el refinamiento del gusto. Che, bueno, a mí me gustan las cosas saladas, bueno, pero dentro del abanico de lo salado hay ciertas cosas que me parecen más ricas y otras que no me parecen tanto. Y a partir de esa refinación es que surge la ciencia de la gastronomía y con ella la alta cocina. Simplemente como una
práctica aprendida. Bien. Con esto terminamos, chicos. Y yo guardo y ya queda. Esperen que dejo de compartir. ¿Y acá dónde iba? Acá. Le dejé de compartir. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más? Uy, un montón de preguntitas. Esperen, a ver. ¿Pudieras ampliar la diapo? Bueno, los dejo. Saludos. Éxito del hecho de una condición como la intolerancia, la lactosa, la celiaquía, entre muchas otras restricciones que algunos individuos padecemos. ¿Con qué se relaciona? ¿Con variables biológicas? Sí. Sí, obviamente. Si vos sos intolerante a la lactosa o tenés una celiaquía en curso o una intolerancia alimentaria, vas a verte restringida de comer ciertos tipos de alimentos. Y eso va a despertar en vos, obviamente, ciertas representaciones en cuanto a lo que los alimentos son. Por ejemplo, si sos celíaca, vas a conocer todo un mundo de alimentos que quien no es celíaco no lo va a conocer. Más allá de que el hecho desencadenante de esta prohibición sea biológico, ¿sí? Para vos, ser celíaca va a representar entonces ciertas cuestiones, ¿sí? Que van a complementar a eso biológico, ¿sí? Ian dice, esta cultura alimentaria tiene su historia y además va variando, como lo que dijiste, las empanadas con pasas de uva. Hoy en día gusta, pero viene desde mucho antes las empanadas. Exacto, totalmente. ¿Se puede decir entonces que la formación del gusto está determinada por la sociedad y la cultura en la que está rodeada el infante? Sí, sí, y no te olvides que en esa sociedad y cultura hay factores políticos, hay factores ecológicos, hay factores culturales, sociales, como bien dijiste, y los biológicos, sí. Bueno, si no hay más dudas, chicos, yo ya los dejo con Mica. Mica, ¿estás por ahí? ¿No te fuiste? Gasti, sí, estoy acá. Sí. Lo que sí, dígame una sola cosita. Quedan 6 minutos de Zoom. ¿Quieren que cierre y vuelven a entrar así no la corto a Mica al medio? Dale. ¿Sí? Esperen un segundo. Ian, la anteúltima. Ahí ya te muestro. Una ventana. Acá. Para Ian Franco, que preguntaba esa. Ahí la pudiste ver. Sí, ¿me la puede dejar un minuto, por favor? Sí. Si quieren los chicos del Zoom, muchas gracias. Yo cierro y ustedes vayan entrando de vuelta, ¿sí? Finalizar. Está acá. Ahí lo terminé de copiar. Muchas gracias. No, por favor. Entonces, dejar de compartir. ¿Y ahí arranco a compartir yo, Gasti? Sí, ahora compartimos, tranqui. A ver. Yo voy admitiendo acá a los chicos. ¿Ahí se ve? No, yo todavía no veo nada. (31, 32, 33) Ahí sí. Y ahí aparece... Sí, está perfecto. Ahí sí, silencio mímica. Dale. Bueno, acá cuando empiezo a compartir la pantalla ya dejo de ver absolutamente todo, así que si necesitan algo, nada, no hay problema con que me interrumpan, pero no tengo ni idea. Yo estoy grabando igual, ya vamos como 1 hora y media de grabación,
no sé si esto va a quedar guardado porque es la primera vez que lo uso, pero bueno, vamos a probar qué onda. Y bueno, ya vamos por el trabajo práctico número 3, que es un texto de Le Breton. Primero les quería pedir perdón porque no va a ser el mejor PowerPoint que van a ver porque me quebré un dedo de la mano hábil y me costó un montón. De hecho, al final ya estaba re cansada y me dolía y lo hice medio así nomás. Pero bueno, va a ser como una especie de apoyo para que yo les vaya contando algo. Después se los voy a subir. Pero bueno, es más o menos el PowerPoint este. Acá les puse para que veamos en dónde estamos parados. Yo siempre les digo que por ahí vuelvan a ver el programa, así podemos ir viendo todo esto. La unidad 1, eso va a cobrar relevancia en el final más que nada, porque nosotros vamos viendo en la materia diferentes unidades que están relacionadas. En la unidad 1 vamos a ver el cuerpo, la naturaleza, la cultura, y ahora estamos acá en el trabajo práctico número 3, que es de nociones del cuerpo y la experiencia del dolor, de un autor que se llama Le Breton David. Bueno, básicamente él habla de 2 saberes a grandes rasgos. Primero tenemos el saber biomédico, que es el saber oficial del cuerpo en las sociedades occidentales ahora, es el saber anatomofisiológico en el que se apoya la medicina moderna y es el que básicamente nos enseñan en las escuelas primarias, en el secundario, el que se utiliza en los laboratorios de investigación. Es decir, el saber oficial quiere decir que es el que está validado hoy en día. Es el conocimiento, bueno, que nos enseñan, como habíamos dicho, en el secundario, en el primario, pero este conocimiento es bastante vago, es decir, piénsenlo en ustedes mismos, o yo me pongo a pensarlo, en el secundario, por ejemplo, y la verdad es que no teníamos mucha idea de dónde estaban exactamente los órganos ubicados, o si quieren, piensen en la familia de ustedes, ahora de a poco ustedes están en un proceso de formación académica, de una carrera en el que van a aprender este saber biomédico, y van a aprender mucho más de lo que tenían de conocimientos, pero se van a dar cuenta que la gente en general no recibe tanta formación de este saber biomédico, o que estos saberes son más bien rudimentarios. Porque es verdad, alguien que sabía como exactamente la ubicación de la vesícula, no sé, de cualquier órgano en general, es muy raro que alguien lo sepa exactamente. Después, además de este saber biomédico, tenemos los saberes tradicionales, que son, no sé, el curandero, el chamán, el que trabaja con las manos, que hoy hay muchas neoterapias también, o terapias alternativas, se conocen. Y acá el cuerpo nunca es considerado como algo distinto del hombre, es como que al cuerpo lo ven como más integral y se lo asocia al universo. No tiene el conocimiento anatomofisiológico que habíamos visto en el saber biomédico, sino que más bien utilizan como una eficacia simbólica, que esto lo vamos a abordar en el texto, y es lo primordial que ustedes se tienen que llevar de este texto. Después, entre el saber biomédico y el saber tradicional, vamos a formar lo que conocemos o lo que el autor refiere al traje de Arlequín, que acá les busqué una imagen más o menos, que es como un pedazo de retazos de diferentes telas, porque lo que dice el autor es que nosotros oscilamos de un conocimiento a otro, o sea, oscilamos del saber biomédico y de los saberes tradicionales. El hombre proyecta sobre su cuerpo un saber compuesto que se parece a un traje de Arlequín, un saber hecho de zonas sombrías, de impresiones, de confusiones, de conocimientos más o menos abstractos, y es más o menos lo que nos parece interesante de la noción del cuerpo. Entonces esto también lo vamos a ir abordando de lo que es una visión del cuerpo y cómo se va a construir. Y bueno, acá dice, por más que los saberes sean heterogéneos, porque pensemos, no sé, cuando éramos chiquitos y estábamos descompuestos y nos llevaban a curar el empacho, por ejemplo. A mí me llevaban a curar el empacho, seguramente a muchos de ustedes también. Nos llevaban a curar el empacho, que eso sería como un saber más tradicional, y también paralelamente podíamos ir a un médico. ¿Es contradictorio? Sí, puede ser, porque la verdad es que no son saberes, no se contradicen entre sí, porque en realidad tienen nociones del cuerpo diferentes, que eso también lo vamos a ir viendo. Pero como uno busca solamente la eficacia terapéutica, o sea, busca mejorar, entonces no ves una contradicción en esos dos saberes.
Entonces vamos oscilando entre un saber y otro. Después habla de la experiencia del dolor. Y cuando hablamos de la experiencia del dolor, nosotros vamos a tener una dimensión biológica o fisiológica, si se quiere, del dolor, que eso lo van a ver después, que se los voy a contar más o menos porque para mí igual está relacionado. Pero acá desde el autor, cuando él habla del dolor, lo habla desde una parte, desde las ciencias sociales, no tanto de la dimensión biológica del dolor, que tiene una explicación fisiológica. Y aún así, esa explicación fisiológica del dolor que nosotros vemos en la carrera está relacionada como que algo abstracto del dolor. Es decir, el dolor es una percepción. Y al ser una percepción, es subjetiva a cada persona. Habrán escuchado que cada persona tiene diferente umbral del dolor. Hay personas que tienen un umbral muy alto del dolor y se la bancan mucho, y hay otras personas que tienen un umbral muy bajo y ante cualquier pequeño pinchazo pueden, no sé, hasta desmayarse. Mica, sí. Perdón que te joda, pero ¿podés por fin repetir lo del traje de Arlequín? Porque Sí. Me olvidé de activar el micrófono en el Zoom, perdón. Y no Sí, sé. no. Che, pero se está corriendo las diapositivas, me olvidé de preguntar eso. Tipo en Zoom y en Meet. En Meet se ven re bien. Bien. Acá ¿Y en Zoom? Bien, perfecto. ¿Sí, los dos? Sí, dijeron que sí. Bien. Bueno, habíamos dicho que nosotros teníamos saberes biomédicos y saberes tradicionales. Hasta ahí más o menos quedó. Entre esos saberes biomédicos que tenemos, que es el saber oficial del cuerpo en nuestra cultura occidental, más los saberes tradicionales, se va a formar un conocimiento del cuerpo que se asemeja a un traje de arlequín, que es esta imagen de acá, que es como un rejunte de pedazos de tela, porque es eso básicamente, la noción del cuerpo. Nosotros oscilamos entre un conocimiento y otro, y es heterogéneo, como se ve acá en la figura, se los puse para que se acuerden. Es muy importante porque el traje de arlequín lo suelen tomar, es el concepto, más allá de que es bastante como abstracto, tienen que tratar de tenerlo porque seguramente lo pregunten. Así que es importante que sepan eso. ¿Más o menos lo entienden como a qué se refiere? ¿O el ejemplo que di de curar el empacho? Estuve pensando a ver si se me ocurría otro y no. Porque ese es mi ejemplo. Pero bueno, es básicamente eso. Y acá esto sí está. Se entendió bien, ¿eh? Perfecto. Uy, aguarda un toque. Bueno, seguimos entonces. Me había quedado creo que acá. Sí. Bueno, entonces lo que hace él es tratar de definir el dolor desde las ciencias sociales. Yo les había dicho que desde lo biológico también entendemos al dolor como una percepción, como una construcción, y que depende de cada individuo. Por ejemplo, a mí me duele el estómago, la panza o lo que ustedes quieran, y no va a ser la misma percepción que yo tenga que alguien de al lado mío, que quizás ese dolor para él, en base a su experiencia, que quizás tuvo, no sé, un familiar que tuvo un tumor de estómago, sin ser tan trágica, pero tuvo un tumor de estómago, entonces para él ese dolor es mucho más trágico porque ya lo tiene asociado a otra cosa. Entonces lo vamos a entender de todas formas al dolor como una percepción, como una construcción, y acá con Le Breton vamos a reforzar eso. Él define que hay diferentes formas del dolor y se las puso así para que les quede más cómodo. Es básicamente más o menos lo que tienen que saber. No quise como agudizar mucho más. Él hace más profundidad como en el dolor crónico, pero bueno, es importante que sepan los tres igualmente. Tenemos el dolor agudo por un lado, que es básicamente, no sé, cuando van caminando y se chocan el dedo chiquito del pie contra un mueble. Es un dolor que nosotros sabemos que va a finalizar, que no es lo mismo que sea ya más largo, que no sabemos cuándo va a terminar y que plantea una incertidumbre en la persona. El dolor agudo va a terminar, entonces uno sabe eso y es diferente la ansiedad y el estrés que se genera también en la persona. A lo sumo te pueden conducir a que andes como con más prudencia o que seas más cuidadoso.
pero es una molestia más pasajera y es bastante trivial. En cambio, el dolor crónico ya es largo, ya es penoso, son enfermedades crónicas, y el autor lo define también, que esto es verdad, como una consecuencia del aumento de la longevidad. Es decir, antes no había quizás tanto dolor crónico como hay ahora, porque básicamente no llegaban a vivir tanto tiempo, y al comienzo de una enfermedad, como no había cura ni había desarrollo de la medicina científica tan moderna, se morían y no llegaban a sufrir dolor crónico. Hoy ya tenemos el aumento de la longevidad, entonces también hay dolores crónicos que son consecuencia de la vejez. Bueno, el dolor crónico básicamente el autor dice que plantea como momentos de dualidad, en donde el hombre siente que tiene una impresión indigna físicamente, como que ya la relación con el otro se matiza, se retira de sí mismo, se aleja de las actividades que le gustan, de su familia, etc. Después, en el dolor total, el individuo ya no está unido al mundo más que por la interrupción de su dolor. Esto es básicamente en las personas que tienen una enfermedad crónica, que están en los últimos días de su vida, ya está como en una muerte inminente que se acerca. Y acá esperen. Listo. Acá básicamente lo que plantea va a ser una discusión de la eutanasia y de los cuidados paliativos, que ahora los vamos a ver, porque lo que puede pasar es que cuando se hace un aplacamiento farmacológico de ese dolor total, una persona, imagínense que tiene un dolor que altera su vida por completo, su vida y su relación con los demás también. Ese aplacamiento farmacológico, que puede ser con morfina en un hospital, piénsanlo como en la vida cotidiana o no sé, en los ejemplos que podemos llegar a tener de esas situaciones, se termina con la conciencia del paciente. Entonces estás poniendo en riesgo como la calidad de sus últimos momentos de existencia y estás poniendo en riesgo su calidad de vida, su autonomía, su soberanía. Entonces es como bastante complicado. Y acá puse cómo se aborda el tema de la eutanasia, porque eso es algo que al final del texto había como una guía de preguntas, que yo se las dejé igual para poder abordarlas. La idea es que después de que nosotros terminamos de ver todo esto, podamos responder esas preguntas. Como bien había dicho Meli, nosotros tenemos en el texto ciertas preguntas que son como la guía de lo que tenemos que saber sí o sí. El resto, se habrán dado cuenta que del dolor habla como, no sé, fácil 5 páginas hablando del dolor. Que hay cosas que las tienen que saber, como las formas del dolor, o hay cosas puntuales que yo se las puse porque son necesarias que las sepan y porque están en la guía. Entonces traté de armárselos en base a él. El tema de la eutanasia, bueno, lo aborda claramente y habla de que el deseo de la eutanasia es como el deseo de morir de una persona cuando el dolor ya le altera en todos sus aspectos de su vida. Bueno, es un tema delicado, como sabrán, y desde cómo lo aborda el autor, dice, me quedé con esa frase que decía, saber morir no es menos esencial que saber vivir. Y también habla un poco de los cuidados paliativos, que se centran en la comodidad del paciente, en buscar un clima tranquilo alrededor, que se trate de reactivar su autonomía, que ahí decía que podía haber diferentes formas de reactivar la autonomía, que se preserve su soberanía, su calidad de vida principalmente y su dignidad. Después, lo incomunicable. Acá dice una frase que es importante, que también está bueno que se la vayan acordando, como que el dolor es un fracaso del lenguaje, es incomunicable y el dolor asesina la palabra, entonces tratamos de ver a qué se refiere el autor cuando dice esto. Piensen, no sé, cuando ustedes tienen un dolor muy grande, ¿qué usan para comunicarlo? Usamos como metáforas. Esas metáforas pueden ser, no sé, es como un dolor como que me apuñalaron, o buscamos diferentes formas para tratar de expresar ese dolor y ni aún así sabemos que la otra persona va a entendernos. Entonces, podemos decir como que no se prueba y no se siente el dolor, tenemos que confiar en lo que nos está diciendo la otra persona. Además sabemos que el dolor es subjetivo, depende de cada persona y no hay forma de demostrar eso. No es que alguien viene con una fractura de, no sé, un miembro superior expuesta y podemos llegar a dimensionar el dolor que está sintiendo esa persona. Muchas veces, por ejemplo en el dolor crónico,
existe algo que se llama el dolor del miembro fantasma en personas que le amputaron un miembro y el miembro ese que ya no está sigue doliendo. Entonces, literalmente se requiere la confianza en la palabra de ese enfermo, porque no hay forma de demostrar que le duele tanto. Entonces, podemos como imaginarnos qué siente el doliente, porque suele experimentar de que, bueno, ahí dice el drama de que su dolor no se reconozca o que su intensidad se ponga en duda. Que también en el dolor total que habíamos hablado acá en el tema de la eutanasia, suele pasar que los sistemas de salud como que no saben exactamente o menosprecian el dolor o no lo entienden y es complicado poder ponerlos en palabras. De hecho, en clínica como que se usa esta escala, por ejemplo, una escala numérica del dolor como para más o menos expresar cuánto es tu dolor. Y después vamos a hablar un poco de la eficacia simbólica, que es bastante compleja de entender, pero antes de esta diapo me la voy a saltear y voy a pasar a la siguiente para hablar un poco de lo que dice ahí en el texto, en las referencias al chamán y a lo que hacía, como estas verdades, como que él habla del poder simbólico de las cosas, y nosotros lo podemos relacionar a esto con lo del traje arlequín, entre los saberes tradicionales y los saberes biomédicos. Él, bueno, básicamente cuenta como un chamán cómo interviene en un parto que se complica a través de un canto, que lo podemos ver en esta imagen de acá. Y a través de un canto como que logra normalizar, como bueno, a grosso modo lo estoy contando, pero en el texto lo cuenta como mucho más a detalle, no es necesario que se lo sepan igual. A través del canto como que logra normalizar el parto de alguna manera. Entonces se pregunta como, bueno, ¿cómo puede suceder esto? Primero necesitamos el convencimiento del paciente, después el convencimiento del que cura y por otro lado de toda la gente. O sea, básicamente necesitamos, para que la eficacia simbólica funcione, necesitamos que se crea en esto. Y básicamente es porque el cuerpo es una realidad que cambia una sociedad a otra. Nosotros habíamos dicho que podemos tener una noción de cuerpo, que es diferente en todos lados. Y bueno, tenemos que no es una mera colección de órganos y funciones compuestas según las leyes de la anatomía y la fisiología, sino que ante todo es una estructura simbólica. Ya habían dicho los chicos antes, en los diferentes textos que vimos recién, de todo lo que implica la estructura simbólica, la cultura, todo lo que nosotros podemos llegar a querer. Y lo podemos relacionar de vuelta, no sé, con el ejemplo del empacho. ¿Funciona? No sabemos, prácticamente es algo simbólico, no sé, el curarte el empacho, porque cuando era chiquita me lo curaba mi abuela, entonces yo creo en eso y a mí me funciona y he curado el empacho sin ir al médico y me ha funcionado bien. Pero pasa porque yo creo en eso y porque ahora ya no sé si tanto, porque uno después, cuando estudiamos medicina y todo, el proceso de formación académica es más bien científico. Sin embargo, después ahora lo vamos a ver a esto relacionado, que lo relaciona con el efecto placebo. ¿Qué pasa con el efecto placebo? ¿Alguien sabe lo que es un placebo? Las mujeres deben saberlo. Porque mi ejemplo ideal para el placebo es las pastillas anticonceptivas. ¿Vieron las pastillas blancas del final del mes? Esas pastillas son placebo. Nosotros en la clase decíamos como que es el medicamento sin medicación. O sea, es una sustancia que no tiene actividad farmacológica, pero que puede tener un efecto terapéutico porque vos lo crees. Exactamente. Que alguien te lo dice, que es así, o sea, como que vos crees en la figura de autoridad y lo tomás. Exactamente, no tiene una acción farmacológica, no hace absolutamente nada. Pero ¿qué pasa con el efecto placebo? Y acá lo relacionamos con el saber científico, por ejemplo. En las investigaciones científicas hay un grupo de estudio que se divide, que va a tomar un placebo. Y otro que va a tomar el remedio que se esté estudiando, por ejemplo, que tenga la acción farmacológica que se quiere estudiar. Sin embargo, entre esos dos grupos, algunos de los que toman el placebo, un 35%, pónganle, muestran mejora. Entonces, como que, bueno, acá estamos hablando
como el del efecto placebo como una forma de eficacia simbólica, que es lo que veníamos viendo acá, esto. Primero necesitamos el convencimiento del paciente, después el convencimiento del que cura, que acá también hablaba en una parte, uy, disculpen, que estoy con un dedo menos. Primero necesitamos el convencimiento del paciente, obviamente el que toma el placebo no sabe que le están dando un placebo, el convencimiento del que cura, que en un momento da un ejemplo de que habían operado, creo que de la arteria mamaria, no me acuerdo cómo era bien el estudio ahí que decía en el texto, que es bastante trivial, pero está bueno como ejemplo, de que los médicos más entusiasmados o que más creían en una terapéutica nueva eran los que mejor resultados obtenían. O sea, necesita el convencimiento también de los médicos en ese caso. Y volvemos de vuelta a esto. Nosotros podemos usar como esa noción del cuerpo que tenemos y demás como una forma de eficacia simbólica. Podemos usar esto, el efecto placebo. Después decía, cuanto mayor sea el estrés del enfermo, mayor va a ser la eficacia del placebo. Para superar el dolor es necesario atribuirle un sentido. También decía que, por ejemplo, en los dolores postoperatorios, el grupo que mejor estaba informado sobre el dolor que iba a sentir era el que menos le dolía, por así decirlo. Disculpen. Bueno, constituye un suplemento de sentido que apacigua la ansiedad del paciente, por eso es importante la validez de lo psicosomático, que ahí les volví a repetir que el dolor, más allá de que tiene una dimensión biológica importante, que tiene su explicación fisiológica, etc., tiene mucho valor en lo abstracto. Disculpen, ¿en qué posta tengo? Me está costando un montón. Ahí está. Bueno, básicamente como eso del placebo. Y después acá le dejé estas preguntas que me parecen súper necesarias, como que las puedan llegar a responder. Es como que lo más importante que tienen que saber de este texto es esto. Y yo traté de hacer la diapositiva como pude, porque les repito que estoy como con la mano hábil, no la puedo usar, así que me costó un montón hacerlo. Necesito como que puedan poder explicar esto. Si ustedes pueden explicar esto, este texto ya lo damos como bien. No sé si tienen algunas dudas, si quieran que vuelva sobre algo que dije. Por mí quedó todo re claro. Mica, acá hay una chica que pide si por favor podés volver a decir lo de la eutanasia. ¿Sigo compartiendo o dejé de compartir? Dejaste, recién. Ay, no veo nada. Acá está. Ahí vuelvo. Mica, y después podés hablar un poco del saber biomédico, de las características y eso que dijiste. Bueno, vuelvo a hablar, pero sin compartir porque se me recomplica. ¿Tiene alguna duda específica de la eutanasia? ¿Giselle, algo puntual que quieras saber de la eutanasia? ¿O el concepto general de eutanasia? Bueno, básicamente la eutanasia es cuando... ¿Quedaste? No, dice que no llegó a escuchar la explicación, así que si podías decirlo completo. Bueno, cuando el autor divide las formas de dolor, dice que hay 3 formas principalmente. Tenemos el dolor agudo, el dolor crónico y el dolor total. El dolor total es cuando el individuo ya está como en la etapa final de su vida, en momentos previos a su muerte, básicamente. Es cuando, no sé, imagínense un enfermo crónico que decía el texto de cáncer o de SIDA, que ya está como en una muerte inminente. Ese dolor es una pérdida de soberanía total del individuo. Es tanto que no lo podemos ni llegar a dimensionar, ojalá ninguno lo sufra, pero se desea morir lo antes posible. Entonces, como que plantea un problema ético entre el aplacamiento farmacológico que pueden dar los sistemas de salud, que en este caso, por ejemplo, se usa la morfina. Esa morfina, cuando se da en grandes medidas, reduce la conciencia del paciente al punto de, bueno, inhabilitarla prácticamente,
entonces lo que vos estás haciendo es dormir a esa persona por completo, no siente dolor, no porque ya no tiene conciencia, pero ahí estás como en el problema ético de que estás alterando sus últimos momentos de existencia en el plano terrenal, si se quiere, y estás como perjudicando sus últimos momentos con su familia también, hablando como, no sé, desde una mirada como más humanística. Entonces ahí surge también el concepto de los cuidados paliativos que buscan preservar este momento final de la vida en un contexto en donde al paciente se le dé la soberanía, la autonomía y que pueda morir dignamente. También habla de que por ahí los familiares se sienten como culpables. Claro, sí, sí. Porque ustedes imagínense que la persona está como está respirando como en lo último que le queda, ya no tiene conciencia y sí habla como de ese sentimiento de culpa de los familiares de los pacientes de no poder despedirse como tal de su familia y de la persona además de que ustedes imagínense el dolor que tiene que tener una persona para querer morir básicamente, como que ténganlo en cuenta de esa manera. Porque además se siente una carga no solo para su familia, sino para el equipo de salud, estando internado o tratando de prolongar la vida lo más posible cuando algo ya no tiene remedio. Igual no siempre puede ser un dolor, sino que puede llegar a ser un momento en el que uno vive. Ponerle el tema de los adolescentes que enfrentan tantos cambios y todo eso, por ahí uno llega a pensar en un momento el hecho de morir como un último... como decir, ya está. Claro. Eso es lo que busca más o menos. No sé si se entendió, no me acuerdo quién había preguntado. ¿Quedó más o menos claro? En Zoom, por ahora sí, dijo que está perfecto. Ah, Y es de después Zoom, con razón, no lo encontraba. Y ahí en el chat de acá tenés varias preguntitas. Si Eh, podías hablar de Arlequín. Ese era uno. Traje de Arlequín. Bueno, el traje de Arlequín, si lo googlean, es como una especie de traje que se hace de retazos de tela de todos lados. Y el autor trata de decirnos como esa es nuestra noción del cuerpo. Retazos de conocimientos como de todos lados. Y distingue que hay dos saberes. El saber biomédico, que tiene la característica, como si se quiere, media mecanicista del cuerpo, que lo aísla del universo, el cuerpo en general, estudia específicamente el cuerpo, que es el saber oficial hoy en día en las sociedades occidentales. Es eficaz y legítima porque hay prácticas que lo sostienen, ustedes están estudiando medicina, es legítimo. Pero que hay otras nociones del cuerpo también en las sociedades que son los saberes tradicionales. Que, bueno, no sé, ejemplos de saberes tradicionales, creo que nombraba la homeopatía, el chamán, los curanderos, la imposición de mano, todo lo que no sea el saber biomédico va a ser los saberes tradicionales, que es una amplia gama de saberes. Esos saberes tradicionales van a formar parte también de la vida de las personas y de la noción del cuerpo. Entonces vos tenés por un lado el saber biomédico, que tiene una fundamentación anatomofisiológica, y tenés el saber tradicional que no necesariamente. Entonces, esos conjuntos de saberes van a formar una noción del cuerpo que constituye como retazos de todos lados, que forma lo que el autor llama como el traje Arlequín. Como que el saber biomédico actúa en el cuerpo y el saber tradicional actúa más en la conciencia, pero en que, digamos, el objetivo de los dos es mejorar la calidad del paciente. Sí, en realidad como el objetivo de la persona. O sea, una persona oscila entre un saber y otro buscando como una eficacia terapéutica. No sé, una persona, por ejemplo, te doy un ejemplo como más contemporáneo, porque por ahí yo no me siento tan segura dando ejemplos del chamán y esas cosas, porque no lo vivo tan en la cotidianidad, pero sí, hoy en día como es más común, no sé, la biodecodificación, por ejemplo, que llamamos como las terapias alternativas. Uno puede ir como al médico, estar tratando una enfermedad y
ir a, no sé, a decodificación, y en biodecodificación esa enfermedad tiene otra explicación, que no es biológica o no tiene una fundamentación precisamente anatomofisiológica, que sino que remonta como que le da sentido a esa enfermedad, pero de otra manera. No se contradicen entre sí, porque tienen nociones diferentes. Es básicamente como eso. Y nosotros oscilamos entre un conocimiento y otro, y ahí se forma más o menos lo que es como el traje arlequín. Mica, acá tenés otra pregunta de ¿a qué se refiere el autor cuando habla de comunidad perdida? La comunidad perdida, no me acuerdo a qué se hacía referencia. Comunidad perdida no era el hecho de que, bueno, disculpen, Sí. de que con estos nuevos conocimientos los saberes tradicionales de los pueblos se van perdiendo a medida que pasa el tiempo. Claro, se relaciona también con el Arlequín, porque vamos agregándole como más información a la que ya estaba determinada. Esa mezcla de saberes se la consideraba como comunidad perdida porque no se basaba en lo que decía lo lógico. Va perdiendo como la dimensión simbólica. No sé si va perdiendo la dimensión simbólica, porque la dimensión simbólica está. O sea, ahí como que son dos conceptos diferentes. O Gasti, ¿vos entendiste lo mismo que yo o entendí mal? No, yo entendí lo mismo que vos. Sí. Perdón, pasa que estaba No. respondiendo otra cosa. No. Te escuché, bien. Yo creo que pierde la eficacia simbólica porque es como que no se... como que se estudia más en lo físico del cuerpo y no se trata con la conciencia justamente. Sí, pero eso es en el saber biomédico. Pero la eficacia simbólica, que acá Cami puso un Meet como si podíamos repasarlo de vuelta, no hay problema. La eficacia simbólica, la aplicación de símbolos que ya veníamos trabajando de textos anteriores es importante. Eso sí que no se puede perder, digamos, porque es básicamente la identidad también de como que ya habíamos hablado de las sociedades y demás. La eficacia simbólica era como asignarle un sentido a algo. Que en el ejemplo de Levi Strauss, que da como el ejemplo del chamán, ahí hablaba como algo de que el chamán cantaba y curaba y le daba como un sentido a ese dolor que estaba sufriendo la parturienta, como que le daba un sentido, una explicación en un momento en donde la parturienta como que no entiende con tanto dolor, y como él le daba el sentido, lograba como, no sé, introducir cierto tipo de coherencia, introduciendo un significado que estaba admitido y validado por la comunidad, porque eso es lo importante de la eficacia simbólica, que tiene que estar validado por esa comunidad y que uno tiene que creer para que funcione. Y después, bueno, en cuanto a la eficacia simbólica que habían preguntado, es eso, es la diferente... Ay, ¿se me cortó? No. Son las diferentes nociones del cuerpo que tenemos en una sociedad a otra o incluso en una misma sociedad en diferentes culturas que nosotros no tenemos al cuerpo como una colección de órganos y que funciona de determinada forma siguiendo leyes anatómicas y fisiológicas, sino que el cuerpo en una sociedad es una estructura simbólica. Y que si bien el saber biomédico es el que mejor explica, o el saber oficial en este momento, que también lo van a ver más adelante, que lo van a relacionar, es importante, con el modelo médico hegemónico. Ustedes recién ahora en este texto quizás están empezando a ver el saber biomédico, pero lo van a seguir trabajando todo el año. Así como la cultura que decía Gasti, lo van a seguir trabajando todo el año, quédense tranquilos. Ahí estuve viendo a mí que me parece que lo único que queda es de eficacia simbólica, pero no sé si, por eso pregunté, si ya quedó ese, ya estaría.
Yo tenía una consulta más acerca del tema del dolor. ¿Cómo? Sí, tenía una consulta acerca del tema del dolor. Cuando el autor nos habla de la dualidad, sería la dualidad cuerpo-persona, ¿verdad? Como que el cuerpo es ajeno a la persona. Ay, no escuché la última parte, pero como que el cuerpo, ¿qué dijiste? El cuerpo... Claro, el tema de la dualidad. La dualidad vendría siendo dualidad cuerpo-persona, porque como bien dijo la frase, el dolor es asesina de la palabra, nos remitiría a que el cuerpo se vuelve ajeno a la persona que sufre el dolor. Exactamente. Ah, dale, perfecto, muchas gracias. Bien. Y al final de la diapositiva, yo se las voy a subir, hice el rejunte de las preguntas de, como la guía de trabajos prácticos. No es necesario que la respondas, pero sí, al momento de estudiar, esta es la guía que ustedes se tienen que fijar y en lo que tienen que hacer hincapié al estudiar. Que ahí traté de armarlo más o menos del PowerPoint para que no sea tan largo, porque imagínense que estamos viendo toda la unidad. Así que, nada, yo después se lo mando y si queda alguna duda, igual seguimos en contacto. Bueno, ¿queda alguna duda, chicos, de este texto? Sí, no. No. Bueno, entonces, escúchenme. Nos queda ver un texto más, que es el de Marta Lamas, que es el TP4, ¿sí? Ese texto, yo se los voy a grabar y se los voy a subir a YouTube. ¿Por qué? Porque el PowerPoint no lo tengo. Lo hice en otra computadora y estuve buscando recién y no tengo el Power. Pero yo se los grabo y se los subo a YouTube, así lo pueden ver. Bien. Entonces, nos encontraríamos mañana, ¿sí? A las 20 para seguir con los textos de la unidad número 2, ¿sí? Ahí ya hay, para esa unidad, ya hay partes de textos explicados que están en YouTube. Eso se los vamos a mandar también. Los PowerPoint los vamos a subir ahora a nuestro grupo y cualquier consulta vayan dejándola ahí, así estos días la vamos respondiendo, ¿sí? Pero tengan esto en claro, que este TP4 que tendría que darles ahora, no se los doy porque no tengo el Power encima. Se los grabo, se los convierto en video y se los subo a YouTube y lo ven mañana. Y mañana encontrémonos -5, ¿sí? Así los acepto por Meet y por Zoom, ¿sí? Más me preocupa lo del Zoom porque vieron que son 40 minutos nomás, entonces va a quedar corto. En YouTube me van a encontrar como Gastón Maldonado, pero yo les voy a publicar el videito en el grupo, entonces lo van a poder sacar de ahí, ¿sí? Van a hacerle clic y van a entrar. Y bueno, ya queda menos de un minuto, así que para Zoom nos estaríamos viendo mañana, y si alguien tiene alguna duda de Meet, bueno, puede quedarse a consultar ahora, y si no, nos vemos mañana, ¿sí?